Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. 11 de la mañana, 4 minutos, aquí comienza El Trabajo como debe ser. Un esfuerzo del Ministerio del Trabajo y RCN La Radio para acercarlos a ustedes a los temas del mundo laboral. Hoy con un invitado muy especial, hoy con un ejercicio también muy especial para todos ustedes. Vamos a entregar una pequeña rendición de cuentas de cómo marcha el sector trabajo en el país. Señor Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, muy buenos días. ¿Cómo le va, Samuel? Está también con nosotros la doctora Yanira Oviedo, ella es la directora de empleo del Ministerio del Trabajo. Buenos días, Samuel, buenos días a toda la amable audiencia. Bueno, señor ministro, queremos sorprenderlos hoy, ¿no? ¿Lo sorprendió usted la cifra de desempleo ayer? No, yo haría una reflexión diferente y quiero cambiar esta dinámica así como tan formal hablando de la situación del empleo. Tenemos al aire a Mauricio Olivera. Ya en unos segundos estará con nosotros el presidente de Colpensiones. Bueno, sí. Listo. Una pregunta que yo quisiera hacerle a usted y a Yanira, y ojalá si Mauricio nos acompaña, el presidente de Colpensiones, sería ideal. Ayer RCN produjo una encuesta, lo que llaman la encuesta del grupo RCN y Semana, y muestra un indicador supremamente preocupante, y es que el segundo indicador más negativo para el gobierno Santos es el empleo. Sí, señor. En la encuesta después de seguridad urbana, la gente no cree, además con un índice muy alto, un indicador muy alto en la encuesta. Y nosotros estamos promoviendo con todo empleo, hasta el punto de que nos ufanamos, nos sentimos felices de ser hoy de lo mejor en América Latina en materia de generación de empleo, de haber formalizado trabajadores, y ayer esa cifra que es extraordinariamente impactante en relación a este porcentaje de 8 puntos. Ya llegando casi a lo que nos habíamos planteado en el plan de desarrollo en materia de lo que significa el plan de desarrollo 2018. ¿A qué se debe, Yanira, eso? Yanira, bueno, que es la directora de empleo del Ministerio de Trabajo, me acompaña en esto. ¿A qué cree que a qué obedece eso? Que no nos crean y nosotros estemos moviendo semejantes indicadores tan buenos. Yo creo que pasan dos cosas. Cuando se le pregunta a la gente, tanto en la positiva como en la negativa, el tema de empleo es un tema importante. En algunas encuestas, lo que usualmente hacen es preguntarle cuál es el mayor de los problemas. ¿Cuál es las mayores de sus preocupaciones? El empleo es parte esencial de la vida de la gente y por eso es tan importante. Pero también cuando se les ha preguntado, no recientemente, pero se les ha preguntado a los ciudadanos ¿qué ha mejorado el empleo? Entonces creo que eso es un tema del día a día y nunca va a ser suficiente, siempre queremos más. Y eso está bien porque eso nos lleva hacia el progreso. Pero eso es un argumento que uno podría decirlo pues como si fuera una cosa absolutamente natural y normal que sucediera eso, pero es impactante ver que es casi el 83% de los encuestados están hablando muy mal del indicador, cuando es un indicador de verdad, muy, muy importante. Por eso le he pedido el favor, entre otros temas, Mauricio Olivera, que es presidente de Colpensiones, ¿está ahí? Buenos días, ministro. Bueno, Mauricio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, le puedo decir Mauricio para no decirle presidente y ponerlo, porque usted fue viceministro de Empleo. Estuvo trabajando con el BID, estuvo trabajando con Fedesarrollo. Usted tiene una experiencia, ahora hablamos de pensiones y hablamos de Colpensiones, pero sí me gustaría saber cuál es su percepción. Usted que ha estado todo el tiempo alrededor de temas como estos de seguridad social, de empleo, de pensiones, dígame, porque es como frustrante, uno como que siente una cicla estática. Estamos haciendo ferias de empleo, ofertas de empleo, promoción de los 40.000 primeros empleos, el SENA moviéndose duro con formación, estamos trabajando por talento, tratando de que el talento logre por lo menos equilibrarse en la medida en que podemos facilitarle becas a jóvenes que no están validando el bachillerato. Ahora me voy a meter y nos vamos a meter con revisión de la ley del primer empleo, que entonces a usted le tocó esa ley del primer empleo que baja los indicadores de 21% a 16% en el mundo de los jóvenes. Nos vamos a meter en una discusión sobre cómo financiar la libreta militar, cómo buscarle alternativas a los remisos, qué hacer con todo eso, pero
pero uno dice, bueno, definitivamente este indicador que es extraordinario, 2.950.000 empleos en los 5 años, y los trabajadores formalizados llegan a 1.900.000. Dígame, ¿cómo puede explicarse eso de la encuesta ayer de RCN y al mismo tiempo que el indicador, como el del mes, que es extraordinario de mes a mes, medido, dice uno, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando para que no sea creíble? Claro, señor ministro, digamos, yo diría que hay 2 puntos. El primero, si uno ve en toda América Latina, digamos, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo hacía encuestas en toda América Latina, en general el primer problema siempre es el empleo. De hecho, acá, como usted bien lo dice, no es el primer problema, es el segundo, pero en general en América Latina el tema es el empleo. No está solo relacionado con tener empleo, sino con las oportunidades, con la estabilidad del trabajo, con la estabilidad del ingreso, digamos, con muchos temas que ni siquiera, que son el reto más grande de la política pública. Es decir, yo considero que el empleo el mercado laboral es cada vez más volátil. Es decir, se consigue trabajo, pero se pierde, se vuelve a conseguir, los jóvenes entran al trabajo, salen del trabajo, no hay una estabilidad muy grande. Entonces, en ese sentido, digamos, la cifra, obviamente, el resultado es muy bueno en términos de la tasa de desempleo y en términos de la generación de empleo, pero el reto de la política pública, como usted bien lo dice, que es lo que está haciendo el SENA, lo que está haciendo usted en el Ministerio del Trabajo, es ir más allá, es dar oportunidades, es dar capacitación, digamos, todo un tema que toma más tiempo en que la ciudadanía sienta al Estado alrededor de su tema de empleo, que como muy bien dice Yanira, es un tema que toca a todos los colombianos, es el bolsillo de los colombianos. Este tema, Mauricio, tiene un elemento complementario. Nunca las cifras nos habían mostrado el tema de formalización, trabajadores formalizados. En los 5 años, 1.900.000, y eso no es registrado por nada más ni nada menos que lo registra de una manera muy nítida y muy clara las cajas de compensación familiar. Ese es un fenómeno muy importante. Tampoco aparece como creíble y ante la opinión. ¿Usted cómo lo ve y cómo ha visto esa evolución? Sí, señor, digamos, la evolución no solo en la creación de empleo, sino en la creación de empleo formal por parte del gobierno ha sido muy, muy grande, muy importante. Pero digamos, yo diría que la población, dado que es algo que toca el bolsillo siempre, el tema es que se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo considero pues que las políticas y el ministerio y todo el equipo del sector trabajo está avanzando en la dirección correcta, pero es un tema que todavía le falta, ministro. Entonces, en ese sentido, por eso entiendo que la encuesta de población ya ni siquiera, por lo menos ya no es el primero, pero es el segundo tema, es el empleo. Siempre es necesario, digamos, seguir actuando y mostrando las políticas para mostrar su evolución. El tema es que mucha población ve todavía el resultado, el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, pero se va llenando cada vez más. Yo a Samuel he dicho esto, que de todas maneras la mirada del ciudadano es dependiendo de su necesidad. Es decir, uno abre un periódico y entra en los avisos clasificados, Samuel, a buscar empleo si está desempleado. Pero cuando usted ya está empleado busca bueno, y ahora necesito comprar carro. Y después de comprar carro busco apartamento, después de comprar apartamento se busca dónde están las fincas. Y después cuando vuelve a estar en la olla busca las permutas. Entonces, en medio de toda esta situación, pues uno dice, la mirada del ciudadano es dependiendo de su necesidad. Pero Mauricio ha dicho una cosa que me parece supremamente importante. Es decir, toca el bolsillo y nunca habrá satisfacción plena sobre el tipo o las circunstancias en que se genera el empleo. Pero además, en un entorno común del ciudadano, común y corriente, el tener empleo tiene que ser, es algo normal, se lee como algo normal. Y así 10 personas en un entorno familiar tengan empleo, con una sola que no tenga empleo, ya la percepción cambia para todos. Exacto. Bueno, pero no es que quede tranquilo, es que vamos el próximo 6 de agosto a reflexionar con el presidente en Bucaramanga, lo que decimos rendición de cuentas de estos 5 años, especialmente en lo que me corresponde a mí, este último año. Y en ese sentido uno de los temas es, presidente, 2.950.000 empleo hemos creado en los 5 años, 1.900.000 trabajadores que se han formalizado en Colombia.
hemos logrado 92 pactos para formalizar trabajadores vía representar derechos, pero además, Yanira, nos hemos metido en un tema que estos días para mí ha sido supremamente importante, es decir, y va a mejorar por todo lo que ha pasado en el plan de desarrollo, y es el tema de las empleadas domésticas, para dar un ejemplo. Hay un caso que fue dramático y que sigue siendo dramático por la manera como tratan a muchos trabajadores en Colombia. Las empleadas domésticas, 120.000 se han formalizado. Explíqueme eso de cuándo y cuál es la perspectiva. ¿Qué pasó con manicuristas, que estamos trabajando también porque se formalicen, porque tengan los derechos mínimos? ¿Cómo vio el tema de los taxistas? Que hoy los taxistas nos escuchan, pero saben que en el plan de desarrollo hemos cambiado las reglas de juego para que muchos en muchas regiones del país que no pueden llegar ni siquiera al mínimo puedan tener la posibilidad de acceder a la seguridad social. Expliquemos eso de la formalización vía adquirir derechos. Bueno, nosotros conocemos y sabemos que hay muchos derechos asociados al trabajo. Dentro de esos, pues vamos avanzando con el tema de la seguridad social como prioritario. Cada población tiene una realidad diferente. Es muy diferente la formalización o el acceso a los derechos de un taxista, de un trabajador del volante, y uno muy diferente el del trabajador doméstico. Tiene unas realidades y un contexto de relaciones laborales también diferente. Entonces, lo que se ha creado y lo que hemos buscado son estrategias a la medida. En el caso de los trabajadores domésticos, lo que estamos haciendo es reforzar que son trabajadores y que hay personas que emplean y que a veces no son conscientes de que son empleadores. Entonces, esa persona tiene que hacerse consciente de cuáles son esos derechos que le debe admitir a esa persona, a ese trabajador doméstico, y eso ha generado un montón de beneficios para ellos. Cuando adquirieron esos derechos, que fue como a mediados de 2013, ¿cuántas trabajadoras o trabajadores de servicio doméstico estaban afiliados? Nosotros, por el sistema del subsidio familiar de cajas de compensación, estábamos registrando solo 8.000 trabajadores domésticos. ¿Hoy cuántos hay? Ahorita hay cerca de 120.000, 158. La pregunta concreta que uno le dice a un conductor de taxi, le dice, porque yo monto en taxi de vez en cuando, pero monto. Lo cierto es que le preguntan, oiga, es que yo no voy a renunciar a mi Sisbén. Yo no voy a renunciar a Sisbén y irme por una caja de compensación. ¿Eso cómo lo resolvimos según usted? ¿Usted siente que lo que hicimos en el plan de desarrollo está bien? Explíquelo al común de la gente y al común de los taxistas que nos está escuchando. Yo creo que es importante, y es que hay unos mitos que se han creado. En este momento, una persona que tenga su Sisbén, su salud por Sisbén, no la pierde si se formaliza, porque el temor de la gente es después cómo vuelvo a buscar mi Sisbén. En este momento hay transición automática. A usted se formaliza pagando como cotizante y tiene acceso a sus derechos. Tan pronto como salga, si usted no se reporta en un nuevo empleo, usted regresa al beneficio del Sisbén, y la gente le tiene miedo a perder ese beneficio, que es un beneficio muy bueno, pero en este momento les decimos a todos, no tengan ese miedo. Ahorita funciona de esa manera, es automático, usted no tiene que hacer nada para regresar a la salud subsidiada. También, y eso es un ejercicio que ha hecho el gobierno nacional por quitar esos miedos y porque la gente esté completamente cubierta. Nosotros, el gobierno nacional, sí, y el ministerio. A ver, cuente. Pero también era un tema que era muy común con los trabajadores domésticos, no solamente con los taxistas, el tema del Sisbén. Sí. Es decir, expliquemos qué es formalización. Formalización, pues obviamente es pagar o que le paguen su salud, su pensión, y que tenga pues todos los derechos de ley al recibir un ingreso. Entonces, normalmente se encontraban con la coyuntura de que afiliar a alguien que está prestando un servicio doméstico era muy difícil porque esa persona no lo aceptaba porque perdía su Sisbén. Sí, de acuerdo, hay un incentivo fuerte y además se generó otro esquema, que es el esquema de cotización por semanas. Eso le permite también ser un poco más flexible a la hora de... Eso lo resolvimos ahora en el plan de desarrollo. Exacto, esas son posibilidades, entendiendo que es que no todos trabajan en las mismas condiciones y que hay una realidad diferente para cada quien. Entonces, por un lado, no tengan miedo con perder el régimen subsidiado de salud. Por el otro, no tengan miedo con cotizar por fracciones, sobre todo estas personas que vienen con el régimen de salud, porque creo que ese es uno de los beneficios
que consienten mucho al ciudadano y que no queremos que lo pierdan, y no es esa la idea, pero que sí cada vez vaya a poder acceder, que no por no perder esos beneficios dejen de acceder a riesgos laborales, a pensiones y al subsidio familiar. Mauricio, el presidente me dice, firmemos un cheque de responsabilidad y compromiso y no quiero que salga el cheque chimbo. Es decir, quiere decir que nos dice en el próximo 6 de agosto, y usted al 2018, ¿cuántos empleos, además de estos 2.950.000 que se han creado en estos 5 años, en estos próximos 3, cuántos empleos crea? Y yo me atreví y llevo el cheque por 2 millones de empleos, siempre y cuando, 2 millones de empleos nuevos, siempre y cuando, contando pues los empleos de este año, siempre y cuando crezca la economía vía finalización del conflicto, es decir, que empecemos un escenario de que las armas no son la razón de ser. ¿Usted cree que por ahí voy bien? Claro que sí, señor. Yo creo que por un lado, digamos, con la economía creciendo, pero gran parte de este crecimiento generado es por la inversión que está haciendo el mismo gobierno, el mismo presidente Santos, en carreteras, en educación. Toda la construcción de carreteras genera empleo, solo en su construcción, y luego el uso de la carretera también genera empleo. Entonces, digamos, gran parte de este efecto que está planeado para el empleo se hace gracias al gasto público que está haciendo el mismo presidente Santos. Y por otro lado, hay dos fenómenos que yo creo que son bien importantes. Al lograr la paz, pues ya no es necesario gastar tanto en la guerra. Y ese dinero que se va a liberar se puede usar también en inversión pública que va a generar empleo. Y por otro lado, la misma paz va a generar un crecimiento mayor de la economía y también se va a generar empleo. Entonces, a través del sector público gastando más y el sector privado en un entorno de paz, pues se va a generar mucho más empleo. Señor ministro, yo creo que esa meta es completamente cumplible, andando tal cual como vamos. Pues lo que me queda absolutamente claro con esta discusión es que para nosotros es definitivo que sea exitoso el tema de La Habana, exitoso. Ahí no hay posibilidad de pierde. Si nosotros logramos que esto se logre, evidentemente lo que usted ha dicho, podremos cumplir con todas las metas, entre otras la de empleo, y el cheque no saldrá chimbo. Será chimbo si no logramos que esto se supere el fin del conflicto. Liberar recursos para la guerra, generar que el campo hoy sea rentable y sea objetivo no de guerra, sino objetivo de paz. La construcción de un postconflicto con actores, con nuevas iniciativas, con diversificando productos y cultivos, etcétera, va a ser absolutamente fundamental. Pero bueno, usted vio ayer que de todas maneras en la mañana nosotros tenemos un análisis sobre este cheque, los objetivos, y a mediodía teníamos una expectativa de crecimiento del Banco de la República de 2.8. Es decir, la reducción de ese crecimiento pues no deja a uno de preocuparlo como quiera, que son 0.4 en relación a lo que había dicho el Banco de la República. Vamos a ver en esto, pero por eso jugar con la paloma es fundamental para el que nos está oyendo y saber por qué estamos ahí. Esto de ¿para qué me sirve a mí el proceso de La Habana? Pues sirve para liberar recursos para educación, para salud, para generación de empleo, al mismo tiempo para fortalecer escenarios de construcción de paz en materia de iniciativas, sobre todo en el campo, para que los jóvenes sean una alternativa en que podamos formar empresas, etcétera. Todo esto lo seguimos trabajando. Mauricio, lo ligo a otro proceso. Vimos seguridad social, vimos empleo, vimos el tema de la necesidad de formalizar sectores, y hablemos un poco de seguridad social. Yo a usted lo conozco y uno dice, oiga, por este método, uno en la vida pública, en la vida privada y conociendo lo que le ha tocado a uno ver, es que uno ya no confía absolutamente. La desconfianza es como el común denominador en lo público. Yo a usted lo considero una persona de una pulcritud absoluta, pero aparece siempre un referente en el debate, es que a usted le van a meter orden de arresto, o que a usted le van a hacer un proceso disciplinario. Explíquele a la gente que primero no es por ladrón, si no, no lo estaríamos conversando con usted. Segundo, ha hecho un trabajo eficiente, como quiera que yo, como presidente de la Junta Directiva de Colpensión, he visto
el indicador de cobertura que usted ha logrado después de haber encontrado las herencias del Seguro Social. De 100 personas, 5 es la que falta por cubrir, y 3 que usted ha acatado todas las iniciativas de las Cortes de todos los escenarios posibles que llaman. ¿Qué es lo que pasa ahí en concreto? El titular de prensa es como si fuera usted alguien que no genera confianza cuando este país no sabe lo que usted representa y significa. Claro que sí, señor. Digamos, primero que todo, digamos, yo sé los riesgos que tengo al estar en el sector público, y esto, el tema de las pensiones se parece mucho al tema del empleo. Es decir, toca el bolsillo de las personas. En ese sentido, digamos, todas las personas, y el objetivo de Colpensión es que todas las personas sean bien atendidas, que se les resuelva con tiempo, con el tiempo que da la ley, no mucho más allá, que no haya atrasos, y con la calidad suficiente, ministro. Por eso, de cada 100 personas ya hemos resuelto 95, nos faltan 5 por resolver, y yo entiendo que son 5 personas que están molestas, y que dada la desconfianza, pues acuden a la justicia poniendo una tutela, un desacato, una sanción, una orden de arresto. Colpensiones está avanzando a marcha forzada para resolverle a todos los colombianos. Pero yo creo, ministro, que el tema va más allá. Yo creo que lo importante es que todos los colombianos tengan el conocimiento, sepan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el régimen de prima media que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual que tiene los fondos privados. Cuándo trasladarse, si es mejor trasladarse o quedarse donde están, digamos, todo un tema de comunicación. Y porque todo lo que está resultando ahora, ministro, y para los oyentes es en una conflictividad a la hora de solicitar la pensión. Bueno, yo tengo perdóname, estoy de acuerdo que es decir, de 1 millón de personas, 50.000 todavía tienen dificultades en la calidad de la pensión o en reclamaciones naturales que hay. Eso equivale a un estadio del Campín gritando contra Colpensiones, y obviamente a usted le toca ser el receptor de esos gritos en contra. ¿Qué haría usted para eso? ¿Qué haría para que ese 95 que se ha cubierto, que es extraordinariamente positivo, que es una gestión muy buena de usted y su equipo, qué haría para neutralizar eso? Pues yo, ministro, ya la entidad se está moviendo hacia allá. Lo más importante para una pensión es la historia laboral. Es la historia laboral. A los colombianos se les olvida que existe una historia laboral, y que la historia laboral además es como una cuenta de ahorros. Entonces, claro, si yo reviso, faltándome un año, mi historia laboral, y me doy cuenta que hace 30 años un empleador no me cotizó, pues, ¿dónde está el culpable? El culpable en general es Colpensiones. Pues claro, no me aparece en la semana. Por eso es necesario, ya estamos trabajando en eso, asesorar a las personas, acompañar a las personas que están afiliadas, acompañarlas en la revisión de su historia laboral. La historia laboral de cada uno, como bien lo dice su nombre, es una historia de una persona. Entonces, si no logramos que las personas tengan la conciencia de hacerle un seguimiento continuo, revisar que su empleador le cotizó, revisar cada año su historia laboral, si cambia de trabajo, saber que ya le cambió el nuevo empleador, le está cotizando. Todo un tema de hacer un seguimiento y un acompañamiento a los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, para que al final, cuando vayan a solicitar su pensión, ya sepan exactamente cuántas semanas tienen, a qué derecho tienen, y ahí se puede liquidar una pensión en 8 días, 15 días, sin todos estos trámites que tenemos que hacer ahora, y sin muchos ciudadanos molestos teniendo que acudir a la justicia. Es un tema de la entidad yéndose hacia la historia laboral, y que el centro no sea solo el reconocimiento de las pensiones. Bueno, lo cierto es que tenemos que actuar de manera rápida y con una atención directa a la gente. No hemos hablado de beneficios económicos periódicos, de prima media, de lo que usted está desarrollando exitosamente, que es pensión familiar. Lo hablaremos en otro momento. Y bueno, este ejercicio con Mauricio es porque Mauricio es el antes y el hoy del tema de empleo y de seguridad social, y le agradezco. Y Yanira, seguimos trabajando porque pues es ver RCN. Ayer en la mañana vi la encuesta de que el segundo tema más deteriorado es el tema del empleo, y ahora el indicador es bueno. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Así es, señor ministro, aquí termina el trabajo como debe ser. Los esperamos la próxima semana, 11 de la mañana, en RCN La Radio. Que tengan un buen día.
Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 Primeros Empleos, los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar. El trabajo como debe ser, como debe ser.